El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Durante estos más de 2000 años del cristianismo, Dios ha llamado a hombres y mujeres que han obedecido a la Gran Comisión, y con su vida y servicio han trazado un camino y dejado huellas. Muchos de ellos atribulados, en apuros, otras veces perseguidos y aún derribados, pero siempre proclamando la victoria de Jesús. Son vasos de barro que contienen el más grande tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ellos. Ellos trazaron trochas para que a nosotros nos tocaran carreteras. Huellas. Un podcast de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y sabes que, hermano Álvaro, sabes que yo dando clase me aprendía los nombres de todos mis estudiantes de la universidad y los llamaba así, nombre completo. Torres Forero Álvaro Jesús, la tarea ayer. Yo no sabía. Así es, López Pimiento Fernando Augusto. Me sabía los 35 nombres. Profe, usted se sabe, Melo. San Martín. Así mi hija mayor. No sabía los nombres. María del Carmen Urrutia Pacheco. Allá viene María del Carmen Urrutia Pacheco. Me ha ido bien con algunas cosas, con algunas, no con todas. Se me hace fácil. No sé a qué se debe eso. ¿Listo? Conozca la vida del hermano Álvaro Torres. Bueno, mi esposo, hermano Álvaro Torres, como esposo, perdone la redundancia de la pregunta y de la respuesta, no, él es genial. Yo diría que es espectacular realmente. Él muy comprensivo. Cuando suceden cosas de pronto que yo estoy como paniqueada, así que no sé, se sienta, me explica. Va a pasar esto, el Señor dice esto, la palabra, o sea, es una persona que yo digo que para mí fue un regalo de Dios realmente, porque ese era el esposo que yo necesitaba, definitivamente. En el programa Huellas de hoy, contamos con la grata compañía del pastor Álvaro Jesús Torres Forero, con una vida que tuvo un encuentro con Dios y no volvió a ser la misma. Tenemos aquí algunas fechas. Nacido el 26 de octubre de 1944, bautizado el 27 de septiembre de 1957. Hay algunas congregaciones en las cuales el Señor le usó de manera especial, por mencionar algunas de ellas: El Bosque en la ciudad de Barranquilla, en Valencia, España, Madrid, España, Málaga, España, también otros lugares. También trabajó en Cartagena de Indias, Central de Barranquilla, Central de Bucaramanga. Bueno, muchos años en el consistorio de ancianos, desde secretario de actas, 4 periodos de presidente, diferentes cargos en el consistorio de ancianos. Definitivamente una vida que nos invita a reflexionar muchas cosas. Hermano Álvaro, Dios le bendiga, bienvenido a este programa. Amén, amén. Qué alegría verle y saludarle en el nombre del Señor Jesucristo. Empecemos hablando, hermano Álvaro, ¿cómo fueron sus inicios de la vida cristiana y su llamado al ministerio? Bueno, Dios le bendiga. Gracias Amén. por la invitación y deje que me reponga de la primera impresión, Ah, que yo soy muy tímido. Ok, Dios lo bendiga. Hoy que hablan cosas bonitas de mí me desconecta. Pero yo llegué a la iglesia como niño, Sí, señor. 6 añitos por ahí, y crecí pues en la escuela dominicana. Desde luego a los 12 años yo sí me di una torcida. Sí, una experiencia que he contado en otras ocasiones, porque yo mismo no la entendí, pero Dios me la explicó. A esa edad me convertí, una experiencia muy grande que tuve una noche solo en mi cuarto. Y a raíz de esa experiencia yo realmente salí otro día. Entonces tomé la decisión de bautizarme. Me bauticé a los 12 años en el mes de septiembre. Yo cumplo en octubre. Okay. Así que fue un mes. Sí. El 27 y yo cumplo el 26. Sí. Así que prácticamente un mes antes de cumplir los 13 me bauticé. Y al mes siguiente, el año siguiente, en enero, en la convención, yo recibí el Espíritu Santo. Entonces ese fue mi inicio, ese de mi vida cristiana. Ya después he contado mucho la experiencia de que algunos creen que fue a mí. No fue a mí, es que el hermano Larsen contó una historia de un niño que estaba en una iglesia. Quería dar ofrenda y no tenía plata. Entonces, pues,
yo estaba en esa situación. Quería dar una ofrenda, no tenía plata. Y yo dije, bueno, entonces yo podía hacer lo que ese niño. Ese niño pidió que le bajaran el platillo hasta el suelo y él se paró en el platillo y dijo, yo soy mi ofrenda. Dios mío. Me pareció que eso era fácil de hacer, que eso yo lo podía hacer. Entonces, cuando la gente se fue, yo me fui al altar. Pero yo muy, muy serio. Tenía 13, pero yo veía eso muy serio. Claro. Le dije al Señor que efectivamente no tenía plata, pero que sí tenía una ofrenda. Y le regalé mi vida. Dios mío. Entonces, después que oré me fui porque nunca he sido tan dramático. Es decir, yo tomo decisiones así y todo. Pero sí las tomé seriamente. Me fui como a la semana, la esposa del pastor, la hermana Larsen, me dijo, hermano Álvaro, ¿usted quisiera enseñar niños? Pues yo tenía 13 años, así que le iba a decir que no. Pero me acordé que había regalado mi vida. Dios mío. Y yo no sé si la gente lo entiende así, pero yo creo que le da su vida al Señor, ya no es dueño de ella. Claro. De verdad lo creo así. Claro. Además, lo viví así. No fui capaz de decirle que no, porque ya si había regalado mi vida, no podía decir que no. Y había un compromiso ahí. Para mí eso fue una ofrenda. Claro. Me fui y dije, ¿dónde están los niños? Me dijeron, no, no hay niños. Hay un barrio de invasión. En la época de la violencia, en Barranquilla llegaron oleadas de personas del interior huyendo de la violencia. Sí, señor. Entonces se formaron barrios subnormales por montones. Yo fui allá y efectivamente había niños en la calle. Y recogí lo que pude, pero recogí 8 niños. Entre 3 y 5 años. Era como una guardería, pues. Pero seguí yendo, y me fue creciendo el número. Y yo como a los 3 meses por ahí tenía como 60 niños. Y ya había unos grandes como yo. Dios mío. Venían a la iglesia. Yo a veces tenía clase hasta de 100 niños. Yo no sé la gracia que Dios me dio. Un crecimiento exponencial. Pero se me portaban bien. Dios santo. Yo de todos modos he tenido como esa facilidad de comunicación oral. Sí. Los hermanos quieren que yo me vuelva digital, pero yo soy oral, es decir, por naturaleza. Sí, claro. Entonces no me interesa cambiar mi método, y menos a los 80. Y el cariñoso, amable, juguetón, él es el que le pone vida a la casa, siempre con chistes, siempre riendo, siempre cantando. Nunca en los 36 años que llevamos una discusión, ni una pelea, ni estoy rabioso. No, no, no. Pero esos niños me atendieron. Empecé a hablar con las madres que yo ayudaba a vestir los niños. Empecé a hablarles del Señor. Ellas preguntaban, yo les contestaba. Y empezaron a venir a la iglesia central. Y llegaron a venir hasta 40, 50 personas. Dios mío. Pero eso era muy lejos. Entonces empezaron a decir que si se hiciera cultos allí, pues se iría. Yo fui, le dije al pastor que era para hablarse. Y de ver que él no tenía quien mandar. No había quien. Él me dijo, no, si quiere culto, hágale un culto. Yo tenía 14 años. Empecé a hacer cultos y, hermano, eso se llenaba. No. A oír al muchacho de 14, no sé qué, ni me acuerdo qué predicaba, pero Claro. yo predicaba el temor. Eso fue creciendo. Los domingos yo iba a la iglesia central y llevaba gente. La presión subió a que querían tener escuela dominical. Claro, el grupo va creciendo. Sí, es que había bastantes. Entonces le dije al pastor y me dijo, no, pues yo no tengo quien poner, pero digo, hágala, pero no le puedo prestar a las niñas. Las niñas eran mi hermana Isabel y la hermana Laverne, Ok. porque ella era maestra de escuela dominical. Dijo, hágalo con los que tiene ya. Bueno, yo empecé la escuela dominical. La primera fueron 90 personas de escuela dominical. Dios mío, Eso un era- milagro, ¿no? Eso era una asistencia buenísima. En esa época, después de la central, la nuestra. Señor, bendito. Sí, Dios realmente nos bendijo. Bueno, y así comencé yo en el ministerio. No sé ni en qué momento me posesionaron, ni me nombraron, pero Dios sí me bendijo mucho.
Y se fue fortaleciendo ese grupo Sí, a tal punto. vea, esa ha sido casi la iglesia más grande de Barranquilla casi todo el tiempo. Y de esa iglesia han salido como 5 o 6 grandes congregaciones, pero grandes. Sí. Esa iglesia ha tenido 800, 900 en asistencia y las que han salido 500, 600. Ahí empiezan a pasar los años y de ahí te pasan para otro. Esa iglesia ha sido, Dios puso su bendición ahí. Dios mío, bendito. Y eres un jovencito. Sí, es que lo bueno es que yo era jovencito. Sí. Y de verdad pensaba que no sabía. Lo malo es que la gente de hoy dice cosas que no cree. Yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no me creo nada, pero todo eso es mentira. Sí, señor. Él sí se cree algo y él cree que sabe y él cree que puede. Y entonces eso anula a Dios. Como yo tenía 14 añitos, yo sí, verdad, pensaba que no sabía. Yo me arrodillaba y decía, Señor, ¿cómo comienzo el culto hoy? Pero yo le preguntaba de verdad, así que, en eso era ingenuo, ¿no? Claro. Y Dios me decía. Nosotros hacemos lo que llamamos carrera de referencia, son lluvia de versículos. Sí, señor, sí, señor. Y un día me acuerdo que hice una lluvia de versículos para empezar el culto. Y los hermanos empezaron a citar versículos que estaban como encadenados en el mismo tema. Y vamos, se derramó el Espíritu Santo para empezar el culto. Dios mío. Citando versículos. Qué bendición. No teníamos piano, no teníamos ni guitarra, nada. Pero como Dios sí pone música en el corazón, pues. ¿No? Es decir, yo no quisiera que eso hubiera sido diferente. Eso me dejó a mí una huella muy grande y me cambió la vida. Claro. La confianza que yo he tenido después en el ministerio toda la vida me nació ahí. Porque lo que viví con Dios fue maravilloso. Ahí se empieza a dar porque ya empiezas como a desarrollar una etapa más juvenil y se empieza a dar como un acercamiento a la hija del misionero. No, con la hija del misionero pasa es que yo me crié en la misma iglesia. Los dos ahí. Local. Y éramos niños. Claro. Ella venía mucho a mi casa cuando estaba niña. Era mi hermana Isabel. No, mi hermana Isabel no, ya está más grande. Mi hermana Miriam. Mi prima Marta, la esposa de Paternina. Sí, señor. La hija de Mauca David. Sí, señor. Que vivía allá. Luz Helena. Y yo. Y jugábamos en el patio. Así que, no, la Verde para mí fue como una amiguita, una hermanita más. De chiquita. No tuvo nada que ver con el bosque ni nada. Ya. Y se empiezan a dar las cosas. ¿Cómo es ese inicio de, digámoslo así, de relación? Bueno, esas son las cosas que yo fui un hombre tímido, aunque la gente cree que no. Sí. Si yo tuve una sola novia y con esa me casé. Ok. Y me quedé viudo y tuve una sola novia y con esa me casé. Si yo no soy un hombre enamorado, ni he sido... he tenido buenas relaciones con las mujeres, pero no he sido capaz de poder sea porque era cristiano de todos modos. Claro. Así que con ella yo fui amigo, como un hermano. Entonces, la primera vez que yo oí un comentario de alguien, si yo me empecé a dar cuenta porque alguien comentó, yo escuché, que le había dicho a la hermana Darcy que es que yo, tal, que ya eran dos jovencitos. Y yo dije, ¿cuál? Si yo no me daba cuenta que me gustaba. Se ve que me gustaba, porque la gente lo comentaba. Claro. Así que se ve que tanto ella lo demostraba como yo, pero lo hacíamos como ingenuamente. Si no era que lo escondíamos, eso de que uno se comporta. Entonces ya empecé a darme cuenta que nos gustábamos, pero eso fue ya 17, 18 Ok. años. Sí, no. Antes no. Éramos amigos. Muchas personas no conocen que a usted le correspondió cuidarla a ella. 5 años. Y momentos complejos. Bastante, yo tenía 5 niñas. Con mi esposa primera pasó una cosa simpática. Sí, señor. Le declararon cáncer cuando mi niña estaba recién nacida, como 3 meses. Sí, señor. Entonces un día yo llegué de visitar eso y la encontré que tenía los ojos muy rojos. Y yo le dije, ¿estabas llorando? Dijo, no, estaba orando. Digo, sí, bueno. Y le pedí al Señor que me diera 5 años para criar a mi hija. Bueno, eso pasa como desapercibido. Pero mi niña cumplió 5 años en septiembre.
al principio del mes. Sí, señor. Y mi mujer se murió el 25 de septiembre. Dios mío. Le dio 5, le dio 5. Creo que si ese día, con esa fe que te había pedido 10, le hubieran dado 10. Sí, señor. Sí, porque Sí. le dio lo que pidieron, le dieron lo que pidió. Diste ahí. No, eso Una cosa. no me tocó cuidarla, yo tenía que alimentarla, bañarla, vestirla. Ya después mi hija, una de mis hijas me ayudó bastante, pero al principio me tocaba a mí. Esa experiencia de ser pastor y también padre de familia solo, háblenos un poquito de eso, mi pastor. Mi manera de ser es complicada en el sentido que yo veo que yo, cuando otros me preguntan, casi no les quiero decir porque no les suena real. Sí, señor. ¿Me entiendes? Yo no cambié. Sí. Sí. Yo siempre estuve con mis hijas, cuando estaba con ella viva y cuando se murió también. Entonces no hubo tanto. Además, yo sí las organicé. Claro. Y ellas fueron una gran ayuda. Entonces, pues seguramente eran niñas y corrían y jugaban y a veces se discutían, pero dentro de ese ambiente familiar normal, ellas fueron una gran ayuda. Mis hijas nos organizamos y se hacía la limpieza, se cocinaba todo, iban al colegio. No hubo... Hombre, emocionalmente sí hubo en ella, sobre todo. Claro. Y en mí también. Pero eso no afectó nuestra vida rutinaria. Como papá, muy comprensivo con sus hijas. También cariñoso, chistoso. Sobre todo, hay una hija de una de ellas que lo que su papá le dice es... Y él siempre está con sus hijas aconsejándolas, o sea, siempre está pendiente de sus hijas, siempre, ¿cómo estás? ¿Qué les pasa? ¿Cómo les va en la obra? Porque hay 4 que están de esposas de pastores, les pregunta cómo van, qué ha pasado, y siempre aconsejándoles con la palabra. O sea, como papá, yo qué diría, es que no encuentro como que la palabra específica como para decir, este es como papá, un buenísimo, pero buenísimo papá. En la vida hay que tomar también decisiones, mi pastor Álvaro, en cuanto a renuncias. ¿Cuáles han sido de pronto las mayores renuncias que de pronto usted ha tenido? Volvemos a lo mismo. A mí a veces me da pena porque es que de verdad las personas, como no les suena, les suena raro. Te voy a decir esto. Yo era estudiante y era pastor. Claro. Yo llegaba con los libros del colegio a predicar. Sí, señor. Salía del colegio directamente para allá. Entonces, claro, la iglesia creció, yo tenía como 200 hermanos. Uf. Ya tenía el templo construido. No. Si yo construí el primer templo a los 17 años. Dios mío. Entonces, yo era representante estudiantil. Yo era presidente del Consejo Estudiantil y era miembro del Consejo Superior de la Universidad. Dios. Entonces, a mí ya no me queda tiempo para estudiar. Una vida pero agitada. Y llevaba, el año lo llevaba era sí, claro. perdido. Tenía que sacar 5 todos los meses el segundo semestre para que me quedara a 3, que era lo mínimo. Para regular en ese. el promedio. Eso era... Entonces yo dije al hermano Darcy que me parecía a mí que era una vergüenza que un creyente perdiera un año. Y yo necesitaba dedicar tiempo a mis estudios. Entonces sí, yo pedí, porque es un pastor, yo sigo colaborando, pero no pastoreando una iglesia, sino atiendo algún culto, un pueblo, mientras faltan 6 meses para terminar. Claro. Y yo, no, eso es de Dios. Porque el hermano Jorge Blanco, que es el que me había bautizado precisamente, Sí, señor. se acaba de casar y no tengo dónde ponerlo. Y esta iglesia ya tenía templo y todo. Entonces, el que me ayudó a hacer el templo fue el papá del hermano Edras. Claro. El hermano Jaime. Me ayudó. Entonces, pusieron al hermano.
¿Por qué te cuento esto? Porque para mí no fue ningún trauma Claro. entregar esa congregación mientras yo hacía otra cosa que tenía que terminar. No me parece que tuviera nada que ver con el ministerio. El ministerio de la hermana Cadavid, Claro. hermana Rosario, Rosario. que me conoció que yo tenía como 8 añitos por ahí. Iba mucho a mi casa. Además, tenía mucha confianza con nosotros. Cuando me encontró, me dice, pero mijito, ¿usted qué hizo? ¿Por qué entregó el ministerio? Digo, tu hermana, yo no entregué el ministerio. Yo entregué la congregación. Claro. El ministerio yo lo llevo adentro. Yo tenía apenas 17 años. Pero eso yo lo tengo claro desde entonces. Entonces, no me es difícil tomar una decisión porque por los conceptos que tengo. Claro. Pero no es de ahora que tengo 80, eso pensé de que tenía 17. Yo siempre hice diferencia en que tú eres un chofer, estés manejando o no estés manejando. Sí, señor. Tú tienes tu licencia y tú eres chofer. A veces estás manejando un carro, a veces no. Ahora estás aquí sentado, pero no deja de ser chofer. El médico puede ser que esté de vacaciones, pero es médico. Entonces no veo por qué una persona cree que porque entregue la congregación ya no es ministro. No. Y está ministrando lo que no está teniendo la congregación. Entonces eso lo tuve siempre claro. Cuando me tuve que venir de España, igual. Yo llamé al director de misión y dije, bueno, yo creo que mi trabajo aquí ya terminó. Yo tenía una pasión, por yo me iba apasionado. Pero eso se me calmó. Y yo digo, ya. Y le saludé a mi esposa. Usted dice que nos vamos. Y el hermano Campo Elías Bernal, que era el director, me dijo, pero usted no está diciendo que se va, que se quiere ver. Digo, sí, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Y cuándo? Digo, enseguida que usted me mande el tiquete. Dios mío. Y yo llegué aquí, no me había dicho de congregación. En esa época no era como ahora. Sí, señor. Que tú siquiera recibes la que deja al otro que sale. No había nada. Me mandaron a Cartagena y ahí con los curiosos y todo, que me posesionaron menos de 30 personas. No al Cartagena que la gente conoce, No, sino al Cartagena, al Real. al Real Cartagena. No el histórico, el Real. Tocamos un poquito eso de España, ya que hablas un poquito de España. ¿Alguna experiencia que nos quiera compartir, Pastor Álvaro, de España? De tantas que hay, donde Dios lo bendijo tanto. Uno tiene experiencias que parecen pequeñas, que no son tan pequeñas porque te descubren quién es Dios. Sí, señor. Entonces, parece que lo que pasó no tiene importancia, pero tú dices, aquí aprendí algo. Yo me acuerdo que una vez hice una campaña y hice como 20.000 folletos. Y salimos, los repartimos en el tren, en los edificios, en las calles. Y no vino nadie. Ni uno. Ni uno. Pero en esos días de la campaña, estaba un culto, estábamos poquitos, éramos como 5, 6 por ahí. Entró una joven y se sentó atrás. Yo prediqué y ella se entregó. Después del culto yo le pregunté, ¿quién te invitó? Y dice, no, nadie. Si yo vivo aquí en un pasaje aquí atrás. Y entonces tenía ganas de venir a ver cómo era la iglesia. Sí, pero pastor, me acaba de pasar algo curioso. Porque yo veo que los domingos hay un buen grupo de personas y yo pensé que hoy también. Entonces yo vine y abrí y vi que eran como 5 o 6. Entonces yo pensé, yo mejor vengo el domingo porque si entro hoy, quedo como en evidencia. Todo el mundo se da cuenta que llegué. Y pastor, yo puse la puerta y fui a soltar y no podía soltar la manija. Y pastor, por más que quise, Dios mío. no pude. Entonces tuve que entrar. Oh, Señor bendito. Entonces, uno dice, Dios, No. igual prospera lo que tú Dios haces. mío bendito. Es decir, el resultado no es lo que tú trabajas. El resultado es lo que Dios hace. Claro. Yo repartí 20.000 folletos y no vino nadie. Pero Dios me trajo una persona. Sí. Y hasta el día de hoy, en esto ya la encontré en Facebook, está fiel. Dios mío. Y ya es una anciana.
Yo tengo 80, ella debe tener como 70 por lo menos. Entonces esa conversión es una de esas cosas que te da una profundidad del conocimiento de cómo es Dios. No es el internet, no es el podcast, no es... Sí. Todo eso es bueno, pero yo sigo repartiendo los folletos también, pero los folletos no traen a nadie. Claro. Ahí en Bucaramanga. Sí, señor. Porque yo siempre he dicho cosas así raras. Contraté una avioneta. Dios mío, bendito. Y tiramos folletos al aire. Sí. Miles de folletos. Ahí en la ciudad, ahí con la... Sí, ahí. Qué buena. Y le puse a una de esas folletos que decía atrás, reclama una Biblia. Y se presentó una señora. Pastor, este folleto que reclama, sí, señora. ¿Y dónde, cómo lo conseguí? Dice, pastor, yo estaba en la piscina, dentro del agua. Ay, y me cayó en la cabeza. Dios mío, bendito. Es decir, mira qué especial. Eso es lo que yo quisiera ver. Claro. Quisiera ver gente que conoce lo trascendental de Dios. Claro. Tú a Dios no lo puedes meter en un paquete de que el programa, de que la estadística. Sí, eso, seguramente cualquier empresa hace eso. Lo que cualquier empresa no hace es lo que Dios hace. Y eso, hermano, lo tengo entre ceja y ceja. Eso no se me va de ahí. Porque lo he visto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Dios es así. Yo me escogí un apartamento en Madrid sin conocer Madrid. Alquilamos un apartamento en una esquina. Casualmente eso está... La calle Goya es una avenida muy grande, como de 8 carriles. Y la de esta aquí es la calle Fundadores, la calle Angosta. Pero en esa calle Fundadores yo no sabía. Es la calle de la zona rosa. Esa parte de allá. Ya. Y estaba la discoteca una de las más famosas de Madrid, de aquella de hace 50 años. Ahí cantaba Camilo VI, Okay. Julio Iglesias, venían los grandes a cantar. Entonces yo tenía un culto en una sala que era más pequeña que esto. Y tenía 3 muebles y una salita y un mesita de noche. Entonces casi no se podía ni caminar. Ahí teníamos el culto esa noche, teníamos como 5 personas. Alguien tocó la puerta y eran 2 chicas. Hay una reunión que sí, podemos estar claro. Yo estuve en el culto, predicamos y se entregaron. Oramos por ella. ¿Y quién las invitó? Dice, no, es que mi hermano ha ido a sus reuniones en Vallecas. Y él tiene esta tarjetica y está su dirección. Y decía que había reuniones los miércoles. Dios mío. Y nosotros vinimos aquí a la discoteca, pero estábamos aburridas. Dice, yo estaba aburrida y le dije a ella, siempre lo mismo, cantan lo mismo otra vez. Yo no sé ya. Y la otra dice, yo también estoy aburrida, vámonos. Y dijo, ahí en la esquina de aquí hay una reunión, porque no nos metemos a ver qué es. Y así vinimos, pastor. Esa muchacha tenía una cita médica el otro día. El doctor le dijo, usted no puede vivir en Madrid porque está muy alto. Tiene que irse a Valencia, donde usted vive, que es la costa. Claro. Se volvió. Ni se despidió de nosotros porque fue urgente. Nos dijo de allá, nos dijo, el pastor, ¿por qué no nos visita? Venga, le invito. Bueno, yo fui un 12 de octubre a visitarlo. Yo siempre andaba con un acordeón, un piano de acordeón. Y me llevó un muchacho y fuimos los dos allá. Ese día nos pasearon por toda la ciudad y no pudimos hablar de Dios nada. Ay, pero nada es nada. Yo Dios estaba mío. amargado. Ya fuimos a la cena y Madrid está a 350 kilómetros de Valencia. Y había montañas, eran como 5 o 6 horas de viaje. Ya estábamos cenando para despedir y me dijo la señora, oiga, ¿y esa caja qué es? Era el acordeón. Yo dije, no le respondí. Abrí el acordeón, me lo puse. Por aquí fue. Y le empecé a cantar, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Claro. Oiga, hermano. Dios mío. Se llenó esa sala con la presencia de Dios, pero una cosa extraordinaria. Era la gente está así. No estoy aquí.
Esa semana me escribe, vea pastor, yo tengo aquí un apartamento, lo estoy alquilando, está vacío. No lo voy a alquilar si usted viene a hacer reuniones ahí. El Señor abriendo puertas. Así empezó a ver Valencia. Así es Dios. Yo fui ese día a pensar a ver qué hacía, a quién invitaba, porque eso, cuando entré al apartamento, ella tenía como 32 personas invitadas. Dios mío. Vecinos y amigos los invitó. Esa fue es la obra poderosa, la primera bautizada que hubo en Valencia. Dios cómo va operando. De eso es que estoy hablando. Es que eso no es presupuesto, eso no es proyecto, eso no es programa. Ese es Dios. Y nosotros lo que no podemos olvidar eso. Claro. Está bien que estemos en el mundo del siglo XXI, pero Dios no es del siglo XXI. La esencia, Dios no cambia. Cada congregación trae una experiencia, muchas experiencias, mi pastor, pero mencionaste Bucaramanga. Toquemos un poquito el tema de Bucaramanga Central. Bueno, alguna anécdota, alguna experiencia de Bucaramanga, que son muchas, pero hablemos un poquito de Bucaramanga. Vea, si usted le habla a mi esposa de Bucaramanga, ella quisiera mudarse allá. Sí. Nosotros vivimos 7 años en Bucaramanga de una experiencia, es decir, extraordinaria. Sí. Y la iglesia no lo olvida, no por nosotros, sino por lo que pasó allá. Había una niña que tenía problemas de corazón. Sí, señor. Estaba muy grave del corazón, era bebé. Y un día en la escuela dominical se murió la niña en plena escuela dominical. Dios mío. La levantaron así la niña, los bracitos colgando, muerta. Y el poco de gente, porque ahí teníamos como 1.600 personas asistiendo. La cargaron arriba del techo, así encima de las cabezas, y la traían saliendo para el patio. La niña murió. Cuando pasó cerca de la plataforma, yo sentí un impulso muy grande. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y la niña se levantó. Uy, Dios mío, bendito. Marca. Ella es esposa del pastor ahora mismo. Dios mío, bendito. Entonces, ese tipo de experiencias no se olvidan. Ni la olvida la iglesia, ni la olvido yo tampoco. Así que esas experiencias lo amarran a uno, lo casan. El día que nos casamos, que le dije en el altar sí, y él dijo sí, acepto. Esa fue una de las, de ahí en adelante, yo creo que han sido muchas cosas hermosas con él. He vivido momentos muy hermosos. Han vivido momentos difíciles, pero me acuerdo una vez que la niña que tuvimos, ella tenía aparatos por todos lados y los aparatos todos se le paralizaron. Y él dijo en el nombre de Jesús, y esos aparatos parece que hubieran comenzado como que otra vez a devolverle la vida a Daniel Andrea. Entonces, ese es un momento que para mí yo recuerdo demasiado, fue un momento muy, muy especial. De pronto fue un momento difícil, pero se terminó alegre ya. Fue un momento muy, muy especial y él y yo estábamos los dos y él oró y eso enseguida comenzó a funcionar. Entonces yo pienso que, yo recuerdo mucho, pero eso lo tengo grabado, que cierro los ojos y veo esos aparatos, tin, 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 el del corazón, tin, 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 él oró y todo comenzó otra vez, tin, 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 tin. Eso es uno de los momentos, al principio triste, pero al final fue muy agradable. Es una cosa maravillosa. Y hasta los mismos vecinos, los mismos incómodos, claro. Eran... No, es que la gente ya se dio barbero cuenta. del frente, Había un barbero a la vuelta de la esquina, ahí en la punta. Sí. Yo fui a cortar el pelo y me dijo, oiga, pastor, lo felicito. Yo no sabía que él sabía que yo era pastor. Claro. Digo, sí, eso no sabía, claro. Dice, no, pastor, yo asistí ahí cuando el colegio estaba, yo era niño, cuando estaba Campo Elías. Claro. Dice, y sí, la iglesia asistía bastante bonita a la iglesia. Dice, pero nunca la había visto como ahora, pastor. Es que había gente hasta el otro lado de la calle. Sí, la gente estaba en la calle, atravesaba la calle contra la pared, por ahí pasaban buses. Dice, es que la gente... Dice, ¿sabe qué, pastor? Lo que más me sorprendió es que estaban de otro lado hablando en lenguas. Dios mío, bendito. Mover de Dios. Es decir, que estaban en el culto, no estaban distraídos. No, eso, lo que vivimos allá fue una cosa extraordinaria, realmente. Muy, muy extraordinaria.
Un día tuvieron la Semana de la Familia ya era una cosa, como asistían como 2.000 personas, venían de otras, porque los pastores algunos dan permiso a su congregación, no vayan, que van a tener una semana, venían así que no solamente los centrales, venían alguna otra congregación. Entonces yo, para poder saludar a los hermanos, vamos a orar. Mientras vamos a orar, yo me bajé de la plataforma y me fui a la puerta a saludar. Y me encontré con un viejito que cortaba hierba. Ay, pastor, yo le dije, no se me va de aquí, que traje a mi jefe al culto. Ay, Señor, bendito. Bueno, fue corriendo a traerlo, pero lo presentó un señor muy elegante. En medio de que, oiga, ya sé por qué, me acuerdo que se llama hermano, yo sé por qué fulano lo quiere tanto. Muy bonito la conferencia. Tanto, ¿quién hablo yo? Vos soy fulano, yo soy el gerente general de la Ardila Luna, del hospital. Ahí lo llevo, Sí, Dios mío. Los hermanos sofisticados no traen a nadie. Sí. Y este que corta hierba trajo Así es Dios. al gerente general de la Ardila Luna. No. Así es la vida. Así es, qué belleza. Entonces, nosotros no podemos, los que somos de este corte o de esta época, no podemos aceptar algunas ideas, no las podemos, por más que es que no nos caben en la cabeza. Sí, Señor. Porque sabemos que no es así. Entonces tú me dices a mí, no, es que un buen programa, el color y un poco las luces. Sí. Yo sé que sin luces yo vi gente llena del Espíritu Santo por montones. ¿Qué me va a convencer con las luces? Con nadie. Sí, si lo quieres poner tú, era si quieres poner una discoteca, pero eso no va a hacer nada. Dios no necesita eso. Yo estaba diciendo a un hermano esto, digo, vea, Jesucristo, vamos a mirarlo como líder, Jesucristo líder. Jesucristo líder fue un ambicioso, porque con 12 hombres Sí, claro. quería conquistar el mundo. Sí, Señor. Es decir, que vayan por todo el mundo y peguen a cada persona, es eso. Es un espectáculo. Pero él tenía un problema. Él no tenía RCN, ni tenía Caracol, ni tenía Facebook, ni tenía las redes. Y él necesitaba impactar a todo el mundo con algo. Sí. Ya sé. Aquí se me reúne gente de todas partes del mundo. Claro. En un día. Vienen de todas partes. Sí, partos, medos. Yo lo único que tengo que hacer es formar un escándalo ese día y ya está. ¿Cierto? Y él esperó. Estaban reunidos en varones piadosos de todas partes debajo del cielo. Todo el mundo estaba ahí. Y Jesucristo no tenía parlante. Sí, Señor. El micrófono no funcionó. Y el equipo de sonido se le fue la nota. No, eso es Y ¡pum! Una explosión. Todo el mundo, ¿qué pasó? No, lo que hace Dios. Y cuando llegaron allá vieron gente hablando en otras lenguas. Entonces, es decir, yo creo que eso todavía sigue siendo así. Sí, Señor. Sí, Señor. Igual usamos estos medios. Claro porque que sí. lo usamos. Claro que sí. Pero esto no es que sea absolutamente necesario. Claro que sí. Esos señores al otro día se fueron, pero como 3.000 se convirtieron. Se fueron a su casa, pero las mujeres no vinieron. Y las mujeres sí son preguntonas. Sí. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Los hombres, bien. Bien. No, papi, no, ¿cuál bien? El detalle. Vino algún rabino. ¿Cuál rabino vino? Claro, ¿Quién habló? sí, señor. ¿Qué pasó en la fiesta? Cuénteme. Tú no cuentas nada. El detalle. ¿Pero qué te quieres que te cuente? Bueno, algo que pasó. Oye, sí pasó. Dios mío. ¿Sabe que estábamos tranquilos allí y de pronto una explosión? Cuando en un aposento. Y nosotros corrimos para allá. Y había un poco de galileos. Tú lo hubieras oyendo hablar, una belleza. El mensaje de Dios. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. En un día Jesucristo evangelizó el mundo conocido. Dios mío. Un día. Sí, Señor. Eso todavía puede ser. Claro. Pero como la persona llega al barrio o al pueblo, pensando en las cosas que él va a hacer Ok. y en los proyectos que tiene la juventud y los que tienen las Dorcas y los que tiene Lecón, entonces claro, se monta todo un andamiaje que no tiene nada de malo. Pero lo malo es que él le pone a eso una fe como si Dios ya no existiera. ¿O para qué lo necesitamos si podemos hacerlo con todo? Todavía lo necesitamos.
Gracias a Dios por los aparatos que tenemos y los usamos. Yo he sido hincha de esto toda la vida. Ahora es que ya no. Yo tengo trabajo ahí en mi iPad con 120 diapositivas, 40 diapositivas, que las usé todo el tiempo. Así que sí, eso se puede usar, pero yo no puedo dejar de saber que Dios es el que hace todas las cosas en todo. Vea, este aparato puede ser que no funcione. Pero le voy a explicar una cosa. Yo venía subiendo la carretera, cerca de la iglesia central, y de pronto se vino el arroyo. No estaba lloviendo, porque no estaba lloviendo. Llovió arriba y se vino el arroyo. Me llevó el carro. Y yo tenía un Nissan extra largo, el que tenía el hermano Murillo, aquí se lo vendí yo. Ese Murillo, ese Nissan. Sí. Yo metí la otra transmisión, el arroyo no lo dejó moverse ahí. Vino otro carro, me golpeó y me botó. Me estrelló contra el cemento, se incrustó el cemento en los rines, golpeé contra otro bus, salí. Cuando los que van conmigo, que yo digo, no se tire nadie, no se tire, porque un hombre lo sacó del carro y lo tiró por allá. Digo, no se tire nadie, quédese aquí. Cuando llegamos a una curva que el arroyo, yo procuré, manejé y prendí el carro y seguí derecho. Y ya. Bueno, pasamos el susto. Pero yo volví a recoger el carro, porque tuve que dejar ahí. Cuando yo fui a recoger, el carro tenía la hélice incrustada en el radiador. Dios Así que yo nunca pude arrancar ese carro. Ese carro salió solo. Uy, Dios. Sobrenatural, es algo... Así que esto, Dios sabe arreglar eso. Claro. Y lo arregla. Pronto tú predicas y dices, yo muy bien. Oye, ¿cómo? Si esto está dañado, mira, no tiene sentido. Bueno. Sí. Eso cantamos. Yo tengo un Dios que cuando salga les cuida de mí. Todo. Tocaste la central de Barranquilla, hablemos un poquito de Barranquilla. Pues las anécdotas o las experiencias son innumerables, pero es que compartamos. No, es que Barranquilla ya es otro nivel, pero hablemos un poquito de Barranquilla. Ese es mi cuna. No, eso es. Es que, bueno, uno no sabe qué escogería. Claro que sí. Porque pasan muchas cosas. Pero de las últimas que pasaron allá. Sí, señor. Yo venía en Cartagena, hice una construcción. Sí, señor, claro. Salí de Cartagena y fue a Las Nieves y tumbé el edificio y hice un edificio ahí. Y entonces yo venía de cemento hasta aquí, ¿no? Claro. Y mi esposa decía, no me hables de cemento más. Y llegué a la central, bueno, gracias a Dios aquí está todo hecho. No hay nada que hacer. Entonces yo tuve una reunión con los maestros de escuela dominical. Había una placa curva allá, así, de Terry, que le habíamos montado entre Emanuel Larsen, otro y yo, los tres. Okay. Pero eso tenía como el este ancho, más o menos. Y metían 4 clases de niños ahí. Y que eso era un asadero de pollo. Bendito Dios. Una cosa tremenda. Entonces me reúno con los maestros y me contaron, y digo, hermano, pero es que, ¿y qué hace, hermano? Esto sería hacer un edificio, porque esto no. Y seguimos hablando. Yo no dije que iba a ser un edificio. Yo dije que la solución sería. Sí, señor. El domingo se me presenta una hermana de maestra de escuela mayor. Hermano Álvaro, vendí mi casa. La vendí bien vendida. Ay, hermano. Bueno, gloria a Dios. Y ya pagué mis 10, hombre. Ya pagué mis 10. Como quien dice, no se meta en lo que le voy a decir. Sí, señor. Y separé una porción para ese edificio que usted va a hacer. Ay, bendito Dios. Yo de hecho quiero hacer ningún edificio. Pero yo sentí que ella me estaba diciendo, hágame el edificio. Claro. Que aquí está la primera mujer que ya te mandó la plata. Bueno, arrancamos. Yo nunca debí plata. Yo no creo estar endeudado. Si me muero ahora mismo, mi mujer no tiene que pagar ni un peso a nadie. Yo no vivo endeudado. Entonces, vamos a parar porque no hay plata. Estaba el edificio medio a hacer. Pero me metieron en deudas para pagar plata. Antes que yo dijera eso, me dice, hermano, hay un señor que lo está buscando. Uno moreno.
Había un san andresano que iba ya mucho a la iglesia, a la puerta y decía, pastor. Okay. Y me sacaba 3,000, me sacaba 5,000. Digo, ay, Dios mío, ese debe ser este pastor que me está esperando. Pero bueno, al fin, cuando ya terminé de hablar con los hermanos, vino, no, era un señor muy, muy bien plantado, muy serio. Pastor, quiero hablar con usted. Digo, pero ahora, dice, no, usted dígame cuándo. Yo mañana me tengo que ir para la asamblea de pastores en la tarde. Yo, si vienes mañana a las 8, sí. A las 8, pastor. A las 8 estoy. Ese señor me contó a mí una historia de las que uno no oye nunca. Me dijo, pastor, yo no soy evangélico, no pertenezco a ninguna iglesia, yo no he sido cristiano. Pero mi mamá sí tenía una Biblia y ella me la regaló. Entonces, ella se murió y se fue y yo me quedé con mi Biblia. Yo nunca abrí esa Biblia para nada. Pero me enfermé de la columna, muy mal, y me acordé de la Biblia y me puse a leerla. Pero pastor, yo no entendía nada. Me quedé dormido con la Biblia aquí. Y soñé. Ay, Dios. Soñé que yo estaba en una montaña y que me estaban empujando y allá abajo había un poco de gente gritando, como lo que uno se ha oído que es como el infierno. Y ahí me empujaban. Y yo no quería que me tiraran allá. Y aquí al lado de otra montaña había unos pies gigantes. Y alguien, no se veía, pero los pies llenaban la montaña. Y yo pensé dentro que sería como Dios. Y yo decía, Dios mío, no deje que me echen allá. No me deje. Y llegó un momento en que él me cogió de las manos y me puse en la otra montaña. Dios. Y yo me desperté. No me dolía nada, pastor. Estaba sano. Me puse a leer la Biblia esa noche y la entendía toda. Y lo que peor, pastor, yo leo un versículo y yo tengo un negocio. Y llegaba la gente allá al negocio. Claro. Y me contaba un problema y yo decía, ve, yo leí un versículo esta mañana que se refiere a eso. Ya está aconsejando. Y se le resolvía el problema. Y ustedes tengo el poco y pastor, yo no sé qué hacer, porque yo no sé qué hacer. No, Dios mío, bendito. Bueno, yo lo evangelicé. Claro. Y bueno, yo me tengo que ir esta tarde. Digo, yo vengo el viernes. Yo lo voy a esperar, pastor. Él había alquilado una semana de hotel en el Majestic. Me dijo, yo le dije, dile a ese Dios que te habló, que te diga si lo que yo te estoy predicando es verdad o es mentira. Si él te dice que es mentira, aquí no ha pasado nada, tú te vas, yo no te conozco ni me acuerdo de ti. Así. Y si es verdad, te bautizo. Ah, bueno. Y se fue al hotel. Yo fui a mi asamblea. Dice él que se puso allá, Señor, hábleme, hábleme. Y Dios me habló nada. Y hábleme nada. Al fin le dije, Dios mío, si usted no me va a hablar, haga algo. Y empezó a hablar en lenguas. No, Recibió el Espíritu Santo. Mío, no. Me estaban esperando. Entonces ya, cuando me contó, digo, bueno, ¿este bautizo? Sí, claro, pastor. Lo bauticé. Lo llevamos al aeropuerto y se fue de regreso. El diácono que yo había dejado encargado de ese señor, le atiéndelo o cualquier cosa, me dijo, te voy a terminar la historia. En la sueño, él, porque era dicho que había visto, él dijo que fuera a Barranquilla, y él ni sabía que Barranquilla existía. En una agencia de viajes le consiguió. Pero él vio en el sueño el templo. Eso no nos lo había dicho el primer día. Oh, Dios mío. Y él entró por el portón en el sueño y vio una construcción en el patio. Y Dios le dijo, llévele este dinero para que él termine ese edificio. Me dijo, ya el dinero está en el banco. Y con eso terminamos el año. Así que Son milagros latentes, que son milagros. se llama Petronio. Y ni lo he visto más. La cualidad de mi esposo es que le cree a Dios. O sea, él es un eterno enamorado del Señor Jesús. Y no le teme a nada. Bueno, él siempre, él sabe que todo le va a salir bien porque él sabe con quién anda y sabe a quién ha creído y él sabe de quién va agarrado de la mano. Entonces esa es una cosa, cuando yo estoy así que los nervios, lo miro a él y lo veo la tranquilidad, me da una paz, una tranquilidad y ya. Para mí él sincero, en la sinceridad que él tiene, transparencia total, realmente. Mi esposo él es muy transparente y cuando una cosa que no le gusta, pues me la dice enseguida y ya yo sé. Entonces, él
le cree a Dios y amigo del Señor Jesús. Huellas. Un podcast de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.